yo comentaba con Gustavo qué bueno que los periodistas hayamos, y a algunos otros colegas le pasará lo mismo, conocer a profesionales como él, como Laura Pautasi, y como otras profesionales como Pilar Arcidiácono, Ángeles Bermúdez, Ana María Bestar, Lorena Ballardini, Verónica Carmona Barrenechea. A lo largo del programa voy a ir nombrando a todos los demás para que no se haga tan, digamos, tan denso la presentación, pero que son sociólogos, abogados y politicólogos que han trabajado en esta problemática desde la UBA, justamente, ¿no? A propósito de los derechos y de las marginaciones que existen, que siguen existiendo. La pregunta básica es, ¿qué nos pasa? ¿Trabajamos mal? ¿Elaboramos mal los planes? Yo me incluyo como ciudadana simplemente en esto. ¿Por qué se falla? ¿Por qué hay localidades como, por ejemplo, mostradas en programas en donde hay una canilla de agua para tantas personas que requieren de ellas? ¿Qué nos pasa con los planes sociales? Nuestro país es, digamos, complejo desde el punto de vista institucional, ¿no? Por una parte es un país federal, eso entrega un conjunto de problemáticas asociadas con cómo se articulan las competencias entre los distintos niveles del Estado. Entonces, ahí nunca termina de quedar demasiado claro qué es lo que tiene que hacer cada uno, es decir, qué tiene que hacer el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ¿no? Digo esto porque, en primer lugar, digamos, la Argentina ha tenido un sistema de seguridad social relativamente robusto durante buena parte del siglo XX, al calor sobre todo de un desempleo relativamente bajo. ¿Eso más o menos hasta qué época fue? Y digamos que a mediados de los 90 se empieza a manifestar con claridad el fenómeno del desempleo, con desequilibrios en el mercado de trabajo que venían de tiempo atrás. Pero digamos, en los 90 aparece el punto de vista sobre todo de las tasas de desempleo como el punto de inflexión. Y ahí empieza, digamos, una crisis importante respecto de lo que nosotros llamamos el régimen de bienestar argentino. Es decir, la idea de que el conjunto de derechos sociales se asociaban fundamentalmente a la vinculación de los individuos con el mercado formal de trabajo. La idea de que en todo caso... el que tenía un trabajo tenía acceso a lo que se denominaba su asistencia o su derecho social. Exactamente, el acceso a la salud, el acceso a la jubilación cuando llegaba a cierta edad, más otras prestaciones como las asignaciones familiares para las familias con hijos. Es decir, el conjunto de digamos, seguros que protegían a los individuos de ciertas contingencias. El tener un trabajo estable. Tener un trabajo estable. Entonces, cuando esto se empieza a romper, se empieza a quebrar, los problemas no solamente se vinculan con la dificultad de obtener ingresos, que es el principal problema de no tener trabajo, sino además con el problema de acceder a ciertos niveles de protección. Y digamos, me parece que a partir de esa especie de herida, uno podría llamar herida mortal, que tiene la forma de pensar el bienestar en la Argentina asociado al mercado de trabajo, empieza a haber un conjunto de manifestaciones de otro tipo que tienen que ver con, en todo caso, la emergencia de programas que estaban asociados a una población relativamente baja, o en todo caso dispersa, por ejemplo, en las poblaciones rurales, a un problema que tiene una magnitud mucho más elevada y además que se concentra poblacionalmente en ciertos lugares del país de manera, digamos, muy evidente, ¿no? Los grandes aglomerados urbanos. ¿Cuántas personas integrarán hoy más o menos la población económicamente activa en nuestro país? Y más o menos estamos hablando de 15 millones de personas. ¿Y el sistema anterior, para cuántos estaba pensado? Digamos, cuando la tasa de desempleo era lo que se llamaba friccional, es decir, que estaba en niveles relativamente bajos. El problema de no tener empleo o no tener acceso a la protección se resolvía de alguna manera con un conjunto de intervenciones relativamente poco relevantes, pero digamos, lo que estaba asociado a cierta manera de pensar el bienestar, es decir, asociado a la relación laboral, se manifestaba como un componente universal, porque en realidad, digamos, la economía funcionaba con un nivel elevado de empleo. Entonces, cuando empieza a haber estos fenómenos, por un lado, de alto desempleo, o como tenemos hoy, digamos, con una importante informalidad y precarización laboral, la cuestión del acceso al bienestar empieza a tener como dos velocidades, como dos sistemas, ¿no? Entonces aparece, por una parte, un sistema de seguridad social, que es el sistema tradicional, vinculado a los trabajadores formales, y por otro lado, otro conjunto de intervenciones que han ido cambiando, es decir, de hecho el libro recoge el tránsito, por ejemplo, de los planes como el Plan Jefes y Jefas de Hogar, a la asignación universal por hijo, que es un cambio cualitativo desde el punto de vista de la concepción y del tipo de relación con la población beneficiaria, pero que sigue teniendo en todo caso como una especie de concepción híbrida respecto de lo que sería un sistema más universalista o un sistema típicamente asistencial, ¿no?
Ahora, digamos, en la expresión de estos conceptos, Gustavo, yo lo que me pregunto es cómo ha ido marchando la educación pública. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo soy de una generación en donde mis compañeras o mis coetáneos eran o maestras normales, o peritos mercantiles, bueno, ahora no se me ocurre. O los varones en general, si no eran bachilleres, iban a la escuela técnica, ¿no? Entonces eso le hacía ya tener una primera salida a los 17, 18 años de un oficio que lo insertaba en esa estabilidad laboral, porque en general conseguían después el trabajo en la fábrica o en el taller del barrio o en algún otro sitio en donde le permitiera ir armando esa estabilidad. ¿Se ha estudiado un poco este fenómeno? ¿Cómo va el tema de la educación justamente con esto o no? Bueno, el punto ahí es que hay como dos fenómenos que también es necesario entender. Es decir, nosotros tenemos un sistema educativo que hoy responde a dos tendencias que no son fáciles de congeniar. Por un lado, la universalización del sistema, es decir, la educación media en la Argentina era una educación que no estaba pensada para todos. Desde hace 20 años comienza a ser una aspiración colectiva y de hecho la última ley de educación de 2006 plantea la obligatoriedad de la educación secundaria. Esto es un tema nuevo. Sí. Y en segundo lugar, digamos, a la luz de lo que decíamos antes, en los últimos 25 o 30 años se han agudizado lo que podemos llamar las diferencias sociales, la polarización social. Ahora, el Congreso Pedagógico Nacional de la década del 80 también había empezado, me parece, a abrir una puerta en ese sentido, por lo menos, no sé si exitosa o no, pero en tomar la problemática de la educación como buscarle un mayor acercamiento a la realidad social que la Argentina empezaba a tener, ¿no? Sí, pero de todas maneras, la dificultad en todo caso es que hoy tenemos, por ejemplo, una educación media con públicos escolares muy distintos a los cuales se pensó la educación media, digamos, cuando se la pensó. Ajá. Es decir, como una educación enciclopedista. Pero con una población socialmente mucho más homogénea, más vinculada con los sectores medios. Sí. Y digamos, la situación es muy diferente. Y a su vez, digamos, las credenciales educativas han ido desvalorizándose, con lo cual, digamos, hoy la educación media como nivel completo es similar a lo que era la educación elemental por ahí hace 30 años atrás, un poquito más. La opción de trabajar o estudiar, que era, por ejemplo, propia de mi generación. Sí, sí. O estudiás o trabajás. Hoy, a los 14 o 15 años, nadie se plantea realmente esa alternativa. Es decir, el impulso porque los chicos terminen la secundaria es una especie de, digamos, de objetivo planteado por la sociedad argentina, digamos, por el sistema educativo, por la ley de educación, digamos, que es un horizonte diferente para pensar también cómo se construye un sistema educativo con otros requerimientos, digamos, más todos los cambios vinculados con la juventud, ¿no? Con la adolescencia, ¿no? Que tienen que ver. ¿Y cuáles son los cambios a propósito de los derechos y la marginalidad más significativos que uno va encontrando a medida que se aleja de las mayores concentraciones urbanas? No me refiero solo a Buenos Aires, me refiero, por ejemplo, a Córdoba, me refiero a Mendoza, me refiero a Santa Fe. ¿En dónde se va manifestando más la marginalidad de aquellos que habitan ahí? Bueno, ahí es interesante la cuestión por dos sentidos. Por una parte, digamos, los 90, así como decíamos hace un rato, que eran como el lugar donde el periodo donde uno podía encontrar, digamos, la explosión de una buena parte de los problemas asociados con el mercado de trabajo, también han sido, digamos, la década que han incorporado a partir de la reforma constitucional, todos los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, desde el punto de vista formal y jurídico, hoy existe, digamos, una especie de catálogo de derechos mucho más ambicioso del que teníamos antes de esa situación. Sobre todo desde que adquirió un rango constitucional. Exactamente. Pero la pregunta es, ¿se cumplen? Bueno, entonces, eso supone una aspiración social que hay que, digamos, darle contenido político desde el punto de vista, por ejemplo, de la manera en la cual se conducen los sistemas de protección social, el sistema educativo, digamos, cómo se comportan específicamente el problema del derecho a la vivienda, entendido como algo que tiene... Sí, como un derecho humano. Como un derecho que se operativiza realmente. Entonces, ahí había una discusión que era si los derechos sociales eran exigibles o no. Esa discusión de alguna manera quedó de lado, pero sigue estando presente el problema de, bueno, ¿qué significa esta nueva aspiración colectiva asociada a la idea de los derechos con el contenido que tienen las políticas? Y un poco el libro trata de esa discusión, ¿no? De cómo vincular, desde el punto de vista conceptual y normativo, esta idea de una sociedad que tiene aspiraciones, ¿no? Que se normativizan en base al discurso de los derechos,
que además supone que los actores sociales y políticos utilizan el discurso de los derechos con mucha mayor asiduidad de lo que lo hacían antes, que las cortes o los tribunales suelen ventilar temas que tienen que ver con los derechos sociales. De hecho, llegó un caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, digamos, existe toda otra forma habitual y tradicional de pensar las políticas sociales que han incorporado también el problema de los derechos como una aspiración de las políticas. Entonces, ahora, cuando uno habla de políticas sociales, en ese término, en políticas sociales, en lo que se está pensando, por lo menos a partir del trabajo, es en aquello que yo proveo al que menos tiene o en aquella herramienta que yo le genero al que menos tiene para que pueda proveerse de aquellos elementos básicos que hacen a su calidad humana. Digamos, el punto tiene que ver con la relación, por lo menos desde el punto de vista que nosotros tratamos ahí en el trabajo, es la relación de los individuos con el mercado. Y este es un problema que tiene que ver con que ciertos individuos en cierto lugar de la estructura social puedan resolver de manera autónoma sus problemas y otros necesitan, en todo caso, otro tipo de protección. Claro. Pero digamos, no es que los que lo resuelven de manera autónoma lo resuelven en el vacío. Una sociedad que no tiene Estado, que no tiene normas, que no tiene, digamos, producciones colectivas que disfrutan todos. Entonces, la construcción de un Estado que los proteja a todos tiene que ver con una concepción de ciudadanía. Una concepción de decir, bueno, ¿qué significa pertenecer a una sociedad, pertenecer a una nación, tener derechos? Obligaciones. Exactamente, compartir el patrimonio cultural, compartir lo común. Sí. Entonces, en la construcción de esa idea de lo común tiene que ver también la cuestión de las políticas sociales. Las políticas sociales tienen que ver, insisto, con una manera de pensarla tradicionalmente en la Argentina donde hay un impulso de cierto tipo para los trabajadores formales y un impulso de otro tipo para los que están afuera de la relación laboral formal. Gustavo, ¿y cómo acompaña el derecho? Porque estamos hablando de un grupo interdisciplinario, entre los que están, además de los que he nombrado, por ejemplo, Maximiliano Carrasco, Mora Cantor, Esther Levy, Carolina Mourinho, Vilma Paura, Laura Arroyo, Mora, espero pronunciarlo bien, Strachnoy y Carla Sibecki. ¿Cómo acompaña el derecho? Pues recién hablábamos de la incorporación con rango constitucional que tuvieron los diferentes tratados de derechos humanos, o por ejemplo, bueno, la Convención de los Derechos del Niño a nuestra Constitución. ¿Cómo van acompañando las reformas jurídicas? Yo no sé si lo estoy diciendo bien para un sociólogo, pero digamos, este movimiento que la sociedad plantea en cuanto a sus requerimientos. Es más lento, pues yo imagino que es más difícil convencer al derecho de que, bueno, de que algo se transforme, deje de ser una norma de costumbre para ser una norma jurídica. Bueno, en algunos casos lo que tenemos son aspiraciones muy ambiciosas, que sería como también la otra manera de pensar la discusión. Es decir, cuando las constituciones recogen, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires o en la Constitución Nacional, aspiraciones sociales codificadas como derechos, sí, de una manera ambiciosa, sí, eso supone también un conjunto de tareas que se supone que los que tienen la responsabilidad de establecer las políticas tienen que cumplir. Entonces, desde el punto de vista de la contribución que se puede hacer desde la investigación, una mirada es hacer una investigación empírica. Por ejemplo, decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con algunas sentencias en relación con esta idea de los derechos humanos? ¿No? Por ejemplo, el caso, que es un material que se analiza en el libro, la sentencia Matanza-Riachuelo, que involucra, entre otros conjuntos de problemas. Sí, que además es interjurisdiccional. Exactamente, económicos, el tema del derecho a la vivienda. Sí. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con la sentencia? ¿Qué ha pasado con lo que se supone que era lo que la sentencia planteaba como requerimientos mínimos, ¿no? Sí. Por ejemplo, 20% de soluciones habitacionales sobre lo que era solamente lo que se llamó el camino de Sirga, ¿no? Lo que estaba en las adyacencias de la ribera. Entonces, 20% de cumplimiento respecto de lo que se supone que era la aspiración que planteaba la sentencia como una manera de pensar operativamente de qué manera se resuelve en una discusión del punto de vista jurídico, es decir, con un fallo de la Corte Suprema, la puesta en marcha de un convenio de derechos humanos. Y también desde el punto de vista de qué es lo que han hecho los actores judiciales respecto de la manera en que han tratado, posteriormente a la sentencia, las distintas acciones que ha desarrollado en este caso el organismo ejecutor de la sentencia. Ustedes, para hacer este trabajo, ¿no? Que reitero, el título es Más derechos, menos marginaciones. Lo hicieron sobre un trabajo, digamos, sobre campo,
me estoy refiriendo, con consultas con aquellos, obviamente a los que iba dirigido fundamentalmente, va dirigido a todos, pero digo, con aquellos que eran más vulnerables, lo hicieron sobre trabajos empíricos. ¿Cómo lo realizaron? Porque bueno, me parece interesante. El trabajo tiene distintos abordajes porque de hecho, digamos, como mencionabas, hay distintos autores, entonces hay en realidad 7 artículos, 7 investigaciones, digamos. Esta que estaba mencionando al principio, que es la que hicieron Lorena Ballardini y Laura Arroyo, es sobre la sentencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, que básicamente ha sido una investigación basada por un análisis del caso, es decir, análisis de documentos, y básicamente en el tipo de respuestas que la CUMAR ha establecido en relación con lo que la Corte le indicaba. En ese caso lo que hay es una investigación más vinculada con lo que nosotros llamamos fuentes documentales. Del mismo tipo es el segundo trabajo que hicieron Mora Cantor, Maximiliano Carrasco y Ana María Bestar sobre el papel del Congreso en la política social. O sea, en el tema de la legislación. Exactamente, entonces lo que se ha investigado ahí es, bueno, ¿cuál ha sido la producción legislativa? ¿Qué ha estado más vinculada con los proyectos que con las realizaciones? Porque básicamente las principales políticas del periodo que se analiza, que es el periodo 2003-2009, han tenido que ver con decretos del Poder Ejecutivo. O sea que la legislación... O con algunos proyectos enviados por el Ejecutivo. Entonces, ahí también uno lo que ve es una posición relativamente subordinada del Congreso. Hay un análisis también, por ejemplo, del decreto de necesidad de urgencia de la asignación universal por hijo, es decir, como una forma también, como un estilo de gobierno. Y en ese caso, por ejemplo, el auxilio de los especialistas en derecho constitucional es muy importante porque, bueno, tienen una mirada en relación con esa cuestión. El trabajo que han hecho Pilar Arcidiácono, Mora Strashnoy, Vilma Paura y Verónica Carmona Barnechea sobre la asignación universal por hijo, es un trabajo que han venido trabajando a lo largo del tiempo y que está asociado sobre todo a mirar lo que han sido las rupturas y las continuidades de esta, digamos, incorporación en el 2009 de un tipo de política muy importante respecto de los programas anteriores, los que se han llamado los programas de transferencia de ingresos, el programa de transferencia de ingresos como el Plan Jefes y Jefas de Hogar. ¿Gastamos bien familia. Los argentinos? Gastamos bien en el presupuesto que hay, ¿se gasta bien en políticas sociales? De la política social. Lo que pasa es que la pregunta de gastar bien tiene varias respuestas. Por un lado, digamos... Yo no digo ni mucho ni poco, digo que gastamos bien. Argentina gasta bastante desde el punto de vista de las comparaciones internacionales. Es decir, no tiene un gasto bajo, no, todo lo contrario. Tiene un gasto, sí, muy traccionado por lo que llamamos los arreglos institucionales propios de la seguridad social, es decir, jubilaciones y pensiones. Entonces hay una gran, importante cantidad de dinero que se destina a eso y que sin embargo tiene insatisfechos a la población que cobra esos saberes. Argentina tiene una cobertura importante a partir sobre todo de la moratoria previsional del año 2005, si no me equivoco, que ha incorporado prácticamente con una cobertura universal, pero que tiene un problema de sustentabilidad, tiene una importante población que cobra la mínima, es decir, hay un problema importante en relación con la cantidad de dinero que se gasta, es decir, con la distribución del gasto social en su conjunto. En segundo lugar, cuando uno mira el gasto educativo, también ha recibido un importantísimo incremento a partir de las leyes específicas. Pero ahí la pregunta tiene que ver también con los resultados, es decir, qué tipo de gastos asociado con qué tipo de resultados. Esto no significa que haya que bajar el gasto, sino que hay que pensar en cuáles son los criterios. Porque a veces cuando uno habla de estos temas, entonces, ¿cuál sería la opción? ¿Menos maestros? No, es justamente cómo uno optimiza aquellos recursos que se pueden aplicar para esto. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sin duda, creo que hay muchos más temas para tratar. La verdad, me da muchísimo orgullo que este trabajo sea un trabajo... digo esto, bueno, simplemente como participante y agradecida de haber formado parte de la UBA y del Colegio Nacional de Buenos Aires, y a mí me enorgullece cuando a veces dicen, bueno, pero cosas, digamos, y trabajos como este se hacen, que nos sirve para seguir creciendo, para entender, porque si entendemos seguramente vamos a hacer las cosas mucho mejor de lo que hasta ahora están hechas. Así que si usted quiere tenerlo, este libro, decíamos que bueno, en aquellas librerías que son especializadas y que bueno,
tienen publicaciones de ciencias sociales y demás, lo van a encontrar seguramente. Más derechos, menos marginaciones. Profesionales de la UBA que se han dedicado justamente a tratar un tema que siempre y siempre nos ha preocupado a lo largo del año, que es decir, bueno, ¿cómo resolvemos el tema de aquellos que menos tienen? No sé si a través de este libro, seguramente no, pero seguramente muchas preguntas van a servir para desarrollar buenos trabajos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, y gracias a todos tus colegas también. Nos despedimos. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo miércoles.